bienvenidos. Estamos en una emisión más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Belén, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Es viernes y como ustedes saben, los viernes entrevistamos a una personalidad del ámbito político en nuestro estado y hoy se sienta aquí en Perspectivas, Belén, pues el tercer exgobernador que nos acompaña en Perspectivas. Sí. Ya estuvo Alberto Cárdenas en su momento, Francisco Ramírez Acuña, y ahora conocemos a Guillermo Cosío Vidaurri. Guillermo Cosío Vidaurri nació el 8 de noviembre de 1929. Es un político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional. Ha ocupado varios cargos, entre ellos fue gobernador de Jalisco de 1989 a 1992. Don Guillermo Cosío Vidaurri fue presidente municipal de Guadalajara de 1972 a 1974, diputado federal de la 50ª legislatura en representación del primer distrito electoral federal de Jalisco de 1976 a 1979. En 1981 fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, siendo presidente Javier García Paniagua, director del Metro de la Ciudad de México. Y de 1982 a 1988 fue secretario general de Gobierno del Distrito Federal, cuando el regente era Ramón Aguirre Velázquez. En 1988 regresó a Jalisco al ser postulado candidato del PRI a gobernador del estado. Triunfó en las elecciones de ese año e inició su gobierno el 1 de marzo de 1989. Renunció a su cargo en mayo de 1992. Posteriormente, fue nombrado embajador de México en Guatemala. Desde entonces continúa participando activamente en la vida política. Esta noche, en Viernes de Personaje, nos acompaña el exgobernador don Guillermo Cosío Vidaurri. Don Guillermo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Oh, gracias por su invitación. Bienvenido. ¿Había alguna fe de ratas que querías decir de alguna fecha? Sí, nací el 4 de septiembre El 4 de septiembre. de 1929 Teníamos 8 de noviembre. 8 de noviembre. y fui presidente municipal de 1971 a 73. Bueno, ahí está. Y la fecha de nacimiento seguro la conoce usted más que nosotros. Y también, el alcaldía. ejercicio como presidente municipal. Muchas gracias. Oiga, don Guillermo, ¿nació aquí en Guadalajara o dónde nació? No, nací en la Ciudad de México. En la Muy Ciudad bien, de es de la México. Ciudad de Ahí México. tenemos ya el dato completo entonces. Don Guillermo Cosío, preguntarle primero, hoy es 22 de abril y es imposible no preguntarle sobre esa fecha y qué le significa a usted 24 años después. Bueno, debo ser lo más objetivo que se pueda. Me recuerda una situación sumamente grave que ocurrió por una situación que se generó en la deficiencia de petróleos mexicanos. Trajo como consecuencia muchos fallecidos, muchos lesionados, muchos daños y desde luego recuerdos que no se olvidan precisamente por la gravedad de lo acontecido. Don Guillermo, ¿qué recuerda de aquel día? ¿Cómo inició, digamos, esa mañana antes de que le notificaran de lo que estaba sucediendo en el sector Reforma? ¿Y cómo se entera, además? No, es algo que he reiterado muchas veces, abierta y públicamente. Yo regresé a Guadalajara de la Ciudad de México el día 22 a las 9:00 de la mañana. Me di cuenta de lo acontecido minutos después porque me lo explicó el director del CIAP en aquel entonces, el doctor Gualberto Limón. Y me dijo lo que había ocurrido y me señaló concretamente que ya estaba resolucionado el problema. ¿Y usted quedó tranquilo pensando en que, confiando en el Confiando funcionario? en su información. Además no tenía motivo para tener duda de lo que me estaba diciendo. Claro. 24 años después, don Guillermo, ¿cómo califica la reacción de su gobierno en ese momento? Ya con toda la distancia, con todo lo que ha sucedido, ¿cree que se reaccionó de forma adecuada? ¿Cree que después las represalias políticas que hubieron en ese tiempo tuvieron que ver con el presidente Carlos Salinas? Después de 24 años, ¿qué cosas ha concluido de lo que sucedió ese día? Bueno, lo primordial fue precisamente entrar al rescate de lo que había acontecido. Y lo hice de inmediato, auxiliado en un momento dado por la ayuda que me brindó
la región militar y también la colaboración en su momento del presidente municipal de Guadalajara y de muchos de los colaboradores, tanto del ayuntamiento como del gobierno del estado. Eso fue la actuación preliminar y seguimos actuando en esa manera hasta que en la noche de ese día habíamos logrado incorporar hospitalariamente muchos de los lesionados, muchos de las personas que habían quedado desvalidas estaban refugiadas en la vocacional porque nos brindó la oportunidad la Universidad de Guadalajara y después en esa misma noche la 15ª zona militar ayudada por el gobierno del estado proporcionó alimentación a las personas que habían resultado afectadas. Claro. Don Guillermo, tenemos una declaración de aquella época. Nos gustaría que nos acompañara a escucharla para hacer alguna reflexión. La situación de conflicto que se vivió a partir de las 10 en que se sucedieron las explosiones, pues fue porque desafortunadamente no todo el gas que se encontraba dentro del alcantarillado pudo ser desalojado mediante las maniobras que realizaron las gentes de Chiapas y seguramente alguna acción irresponsable de alguna persona que sin saber de lo que estaba aconteciendo pudo haber arrojado a las alcantarillas alguna sustancia que propició la explosión al hundirse o al ligarse con el gas que ya se encontraba dentro de ella. Bueno, ofrecemos Sí, una audio disculpa, no no es era muy el claro. mejor. El audio es una declaración, don Guillermo, donde usted narraba poco después de ocurrido este acontecimiento, que seguramente alguna acción irresponsable de alguna persona, sin saber lo que estaba aconteciendo, podría haber arrojado a la alcantarilla alguna sustancia que propició las explosiones. Hace unos minutos usted nos dijo, definitivamente fue Petróleos Mexicanos. La ineficiencia. Sin embargo, hasta ahora, pues no ha habido, digamos, un responsable con nombre y apellido directo, juzgado por este acontecimiento. Don No, sí ha habido. Hay concretamente declaraciones abiertas, francas, claras del Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, señalando que la responsabilidad del siniestro recaía precisamente en Petróleos Mexicanos. Esa es muy clara su declaración. Se hizo poco después de que siguieron las averiguaciones, dejaron ya sin acusación abierta a quienes habían privado de su libertad para llevar a cabo la averiguación y ya sobre esa base el procurador hizo unas declaraciones en ese sentido, totalmente muy claras. ¿Pero se juzgó a alguien de Petróleos Mexicanos? En lo personal, individualmente, no. Se juzgó a la institución, Claro. pero no hay una persona Pagando. que aparezca como responsable directo en lo personal. Y el que usted, don Guillermo, haya tenido que dejar la gubernatura después de que sabemos lo que sucedió y que Pemex tiene un vínculo directo por esta ordeña de combustible y todo lo que se ha sabido, ¿no cree que también hace falta responsabilidad política de lo que sucedió en aquel momento? No, no hay ninguna responsabilidad política de quienes de alguna manera éramos parte de la autoridad en ese momento. No tanto de usted, porque usted tuvo que dejar la gubernatura, me refiero a las autoridades federales. No, yo creo que las autoridades federales en un momento dado tomaron muy en serio lo que había acontecido y proporcionaron medios muy eficaces para poder salir adelante. La recuperación del drenaje, la recuperación de muchos de los daños causados se llevó a cabo alternando tanto el gobierno del estado como el gobierno federal a través de la aportación que hizo Pemex en el primer momento
para cubrir 100 millones de pesos para fundamentar el primer resguardo que se hizo desde el punto de vista económico. Don Guillermo, ¿cómo fue la decisión de que dejara usted la gubernatura? ¿Fue una decisión personal o le pidieron que presentara la renuncia? Fue una decisión personal en razón de que yo sentí la necesidad de que se llevara adelante con toda amplitud una investigación en la que tendría que salir la verdad de lo acontecido, cosa que a la larga, muchos meses después, resultó en esa manera. Y Carlos Salinas de Gortari, cuando era presidente de la República, don Guillermo, ¿no le dijo algo, no le llamó y le dijo es conveniente que usted dé un paso al costado? No. ¿Nunca hubo una llamada así? Yo no hablé con Carlos Salinas de Gortari desde el momento que pedí licencia del gobierno hasta muchos meses después, cuando fui invitado por él a fungir como embajador de México en Guatemala. Y después de que se conoció o que se hizo esa declaración del ex procurador, que por cierto recuerdo fue aquí mismo en Guadalajara, ¿no pensó usted que era tiempo ya de regresar a la gubernatura? Yo pensé que lo mejor era dejar que las cosas continuaran el proceso de investigación hasta que dijeron qué fue lo que había ocurrido. Después ya no pensé en regresar pensando que las cosas tenían que buscar otro medio de canalizarse. Oiga, don Guillermo, esto ya no lo dirá usted. ¿Cambió el rumbo político de su vida, de los planes que usted tenía dentro de su carrera como político? Bueno, cambió el rumbo de mi vida desde el momento en que los propósitos que yo tenía como gobernador de Jalisco para realizar una serie de obras que yo estimé fundamentales se suspendieron. Se suspendieron y a la fecha, después de 20 y tantos años, no continuaron. Ya nos contará cuáles obras eran estas. Porque tenemos que hacer una pausa, pero con esto nos quedamos. Vamos a la pausa, Enrique, regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por acompañarnos esta noche de viernes platicando con don Guillermo Cosío Vidaurri. Precisamente el 22 de abril, ya el segmento anterior, pues discutimos y analizamos a fondo lo que sucedió aquel día. Y preguntarle, don Guillermo, ya le hacía la pregunta a mi compañera Belén Zapata antes de irnos al corte, ¿qué cosas se quedaron truncadas en Jalisco después de su proyecto de gobierno, después de que tuvo que renunciar o de que tomó la decisión de renunciar en 92? La primera que puede llamarse señalada, pues es la construcción de lo que iba a ser el tren eléctrico de la línea 3. Que apenas ahorita está que estaba ya proyectada y se interrumpió totalmente para dejarse muchos años sin llevar adelante nada que pudiera completar ese proyecto. Y así por el estilo, muchas cosas que eran prácticamente parte fundamental de lo que era un proyecto de gobierno que tenía muchas situaciones ventajosas para la ciudad, para el Estado. Sin embargo, algunas se terminaron porque ya estaba el camino muy trazado y ya no era fácil que lo interrumpieran. Por ejemplo, la construcción de la línea carretera de Zapotlanejo a Lagos de Moreno. Por ejemplo, claro. Un proyecto que también quedó... No, se terminó poco después, pero era parte de lo que yo proyecté y empecé. Ese proyecto se empezó precisamente el día 2 de marzo. Que es la carretera México, digamos, por donde sales para México. No, es la de Lagos, la que va a Lagos. La que va a Lagos de Moreno, sí. ¿No? Claro. Y luego empezó también, paralelamente, unos meses después, la que va a México. Ya. Don Guillermo. Pero habíamos dejado ya concluido un proceso muy importante que era la ampliación de la carretera Guadalajara-Chapala. Claro. Don Guillermo, ¿cómo recuerda al Jalisco de aquel entonces? Y me refiero, pues precisamente a esto, al momento que vivía
el Estado, tanto en lo económico, en lo político, en lo social. ¿Cómo lo recuerda y cómo lo ve hoy un poco a la distancia? Bueno, yo pienso que en ese momento Jalisco estaba en una condición muy positiva, satisfactoria, que desafortunadamente se había interrumpida, pues porque faltaron muchas circunstancias para llevarla adelante, ¿sí? Y las dejaron suspendidas, desafortunadamente, en perjuicio de nuestro Estado. Obviamente, las cosas con el tiempo se han ido cambiando, han tenido un rumbo distinto, pero en esencia había grandes proyectos que se interrumpieron. ¿Por la alternancia? Por la alternancia. ¿Qué pasó en esos años, don Guillermo? ¿Por qué el PRI pierde el poder? ¿Por qué llega el Partido de Acción Nacional? ¿Qué estaba sucediendo socialmente para que hubieran estos cambios? Bueno, yo tengo una idea sobre este particular. En el mes de diciembre del año 94, surgió un problema muy serio desde el punto de vista financiero en nuestro Estado. Al terminar el gobierno del licenciado Salinas, iniciar el gobierno del licenciado Zedillo. Sí. Eso trajo como consecuencia una debacle especial desde el punto de vista económico. Es muy notorio lo que ocurrió. Pero luego, en el mes de febrero, en el mes de enero y febrero, hubo una situación también que vino a alterar la situación que prevalecía en el Estado hasta antes de esas fechas. Viene un periodo de cambio en el gobierno nacional, un incremento en los impuestos muy notorio, que desde luego tuvo una afectación no tan solo en Jalisco, se sintió esa afectación en lugares como Nuevo León, como Puebla, porque efectivamente vino una situación de desbalance económico que vino a causar pues la inquietud y la zozobra y el malestar de la colectividad. Y si nosotros aumentamos un factor que a mí me parece fue fundamental, las elecciones se llevaban a cabo en el mes de diciembre. Y en ese mes no había todavía el problema de la situación generada por el cambio de gobierno, ni tampoco los nuevos impuestos. Sin embargo, modifican la situación desde el punto de vista electoral y en lugar de hacer las elecciones en diciembre, las hacen en febrero, cuando ha acontecido la situación de los impuestos, sí, claro. Y la situación que generaba el cambio de gobierno. Oiga, don Guillermo, han pasado 3 sexenios aquí en Jalisco, o tuvieron que pasar 3 sexenios para que el electorado de nueva cuenta favoreciera a su partido y lo llevara a la gubernatura. Actualmente Jorge Aristóteles Sandoval del PRI está gobernando nuestro estado. ¿Cómo ve a su partido? ¿Cómo ve al gobernador? Cuéntenos un poquito de la situación política local. Bueno, yo pienso que mi partido va a recuperar el tiempo que ahora se perdió en estas elecciones y habrá de llegar a un final más positivo que seguramente será para satisfacción de los priistas. La situación está en condiciones de equilibrar las fuerzas políticas en cierta medida, y eso tendrá que en un momento dado encontrar una justa proporción al llegar el nuevo sexenio y las elecciones después de un proceso de contienda electoral. Don Guillermo, y hablando particularmente del gobernador del estado, si bien llegó con muchas expectativas, pues al final el paso por el gobierno, los años, lo ha terminado desgastando un poco. Su aprobación no es la mejor, lo vemos en prácticamente todas las encuestas. ¿Qué ha pasado con el proyecto del gobernador Aristóteles Sandoval en específico?
Bueno, se ha tenido que enfrentar situaciones anómalas que se presentaron a lo largo de su administración, como consecuencia del surgimiento de una fuerza política diferente, encabezada por el grupo de Movimiento Ciudadano, Sí. y concretamente el actual presidente municipal y sus seguidores. Pero, independientemente de eso, yo pienso que el gobernador ha hecho lo necesario para tratar de equilibrar la situación y espero que lo logre en el transcurso de estos meses que vienen. Lo hemos dicho en otras ocasiones, Enrique, don Guillermo, si no sucede otra cosa, sí o sí Enrique Alfaro estará contendiendo por la gubernatura en el próximo 2018. ¿Qué tendría que hacer su partido para hacer o dar realmente una batalla a Enrique Alfaro, que hasta ahora, y también lo comentaba Enrique, pues las encuestas lo colocan como uno de los favoritos? Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer mi partido, y desde luego está a la vuelta de la esquina, pues es afianzar su situación en el Estado, siguiendo de cerca a los electores para llamarlos a convocarse nuevamente en favor de nosotros. ¿Habrá algún buen candidato al interior del PRI para garantizarle el triunfo? Pues hay muchos prospectos, pero no hay todavía una gente que podamos decir tiene la situación totalmente esclarecida. Hay que esperar con calma que surja el indicado para que este personaje tenga el respaldo, el apoyo de la clase política priista y salga adelante. ¿Usted tiene gallo o todavía no? No. No le vas a sacar el nombre ni de broma. No. Bueno, por lo menos lo intenté, don Y Guillermo. un político de viejo cuño menos. Don Guillermo, y bueno, alguien que llegó a dirigir al PRI, a conducir al PRI estatal es José Socorro Velázquez, que Sí. por cierto estuvo con nosotros hace algún tiempo aquí en el días, programa. sí. Y bueno, es interesante porque se habló mucho de esto de la nueva generación, la vieja generación del PRI. ¿Qué opina de estas dos generaciones que coexisten al interior del PRI? Bueno, yo pienso que la presencia de José Socorro Velázquez es positiva, satisfactoria, porque desde luego trae una nueva corriente tratando de encontrar mecanismos adecuados para conjuntar el voto de los electores en favor del partido. José Socorro Velázquez es una gente que tiene muchos años de militancia partidista en condiciones que le han permitido establecer determinados márgenes de poder entrar de lleno a un camino electoral positivo. Tiene experiencia derivada del tiempo que él trabajó en México como funcionario del Comité Ejecutivo Nacional, como colaborador inmediato de Javier García Paniagua. Era, si yo no me recuerdo mal, una de las gentes más cercanas a él, con mayor participación desde algunos puntos de vista, porque tenía toda la confianza de Javier y la supo llevar adelante sin mengua de ninguna situación. Claro. Y en ese mismo sentido, don Guillermo, antes de irnos al corte, ¿cree que el PRI tiene que cambiar algo en su relación con la sociedad? Es decir, tal vez ser más democrático hacia el interior, promover más las nuevas tecnologías, acercarse más a los jóvenes. Después de lo que sucedió en 2015, ¿cree que el PRI tiene que transformarse, reformarse? Yo tengo la seguridad de que el partido tendrá que hacer lo necesario para llamar junto a nosotros a gente más joven que va a dar fortaleza a nuestras acciones, pero también tendrá que tomar en cuenta a gentes que han venido militando de tiempo atrás y que con su experiencia, su capacidad, su sentido social están dispuestas a seguir trabajando por el partido, llevando adelante los propósitos generales. Muy bien. Tenemos que hacer otra pausa, don Guillermo, pero regresamos con algunas preguntas un poquito más personales. Si no lo Para permite. conocerlo personalmente. Regresamos con eso. Gracias.
estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando con el exgobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri. Don Guillermo, ya nos contaba al inicio de este espacio que nació en la Ciudad de México en 1929. ¿A qué edad llega a Guadalajara y cómo recuerda la Guadalajara de aquel entonces? Bueno, llegué a Guadalajara cuando tenía 6 o 7 años de edad. Muy pequeñito. Muy chiquito. Porque mi familia vivía parte aquí y parte en la Ciudad de México. Entonces, cuando mi familia se reunió completamente, cambiamos nuestra residencia total aquí y siguiendo el camino que nos había señalado mi papá, que ya estaba radicado aquí en función de sus actividades políticas. De ahí en adelante, aquí estuve, aquí estudié primaria, secundaria, preparatoria y la Facultad de Derecho en la Universidad de Guadalajara. La preparatoria en la preparatoria de Jalisco en la sección nocturna. La secundaria en la secundaria nocturna por cooperación para trabajadores número 1 y la primaria parte en la escuela práctica anexa a la normal, en la escuela Basilio Vadillo y práctica parte en la escuela, en el colegio Luis Silva, que está por la calle de Morelos y aún sigue allí después de 120 tantos años. Mire. Pues todo en el sector público. Se echó toda su educación en el sector público. Nada más esta partecita del colegio que ya Del nos colegio. mencionaba. Y aparte me llama la atención que las escuelas nocturnas, ¿por qué, don Guillermo? Porque yo trabajaba. Ah, mira. Yo empecé a trabajar cuando tenía poco más de 12 años. ¿Cuáles fueron sus primeras actividades? Trabajaba en el Ayuntamiento de Guadalajara, en la sección de censos y estadística de la presidencia municipal. Ah, mira. ¿Y su papá era político? Mi papá era político. ¿Qué puestos desempeñaba en Guadalajara? Era gente que participaba mucho en la corriente política que en aquellos años era pues la más destacada, como era la corriente revolucionaria. Eran los años del cardenismo. Eran los años del cardenismo. Claro. Y antes del cardenismo. Antes del cardenismo. Y en esos años llega a Guadalajara. Sí, yo llegué antes. Antes, claro. ¿Y cómo era la Guadalajara en esos tiempos? Era una Guadalajara, pues, muy diferente. Con menos población. Claro. Con menos extensión. Con menos contaminación. Con menos Definitivamente. contaminación. ¿Mejor clima? Desde luego que sí. ¿Cuánto daño le hemos hecho a esta ciudad, verdad, don Guillermo? Bueno, a lo largo del programa tenemos también como tradición hacer algunas preguntas a nuestros invitados y son las mismas que le hemos hecho a quienes nos han hecho el favor de acompañarnos. ¿Cómo se definiría ideológicamente? Yo soy gente con un sentido muy especial del nacionalismo revolucionario. Nacionalismo revolucionario. Nacionalismo revolucionario, digamos, del PRI, de la fundación del PRI, ¿no? Del PNR. ¿Cuál es tu libro de cabecera? ¿Y qué? Tu libro de cabecera, el que más revisas, el libro que más... He leído muchos. ¿Pero hay alguno que te haya movido? Pues son tantos que no me puedo precisar alguno, pero mis lecturas son muy variadas y muy amplias y desde luego diferentes de acuerdo con la situación que vivo en el momento. ¿Lees de política, novelas? Leo de política, leo algunas novelas, no muchas. Generalmente mis libros son de política, son de derecho, son de situaciones de esa naturaleza que me llaman la atención. Que por cierto nos comentaba Enrique don Guillermo antes de entrar al aire, que es un lector también asiduo de los periódicos. Sí, así es. Se despierta a las mañanas leyendo no uno, todos los periódicos locales. Sí, así es. Una práctica que pues ya se ha ido perdiendo un pocos. poquito. Y que al final la lectura de los periódicos, lo decías también Enrique, se hace una lectura obligada para los políticos, pero no necesariamente todos lo hacen, don Guillermo. Bueno, por mi caso, nunca he dejado de verlos. ¿Cuál es el primero que Desde toman? que yo era un joven,
siempre he leído los periódicos. Qué interesante. ¿Nunca pensó en dedicarse al periodismo? Pues realmente no. Participé en algunas situaciones de carácter escolar, estando precisamente en el Colegio Luis Silva. Hacíamos un periódico que se llamaba El Escolar y yo era el distribuidor. Se lo repartía los diarios. Bueno, algo participó en la cadena, ¿no? Don Guillermo, ¿con qué personaje de la historia te identificas? O personajes que digas, estos personajes los admiro de la historia. Bueno, yo admiro a Juárez, admiro a Gómez Farías, admiro a Prisciliano Sánchez, admiro a Cárdenas. Son los... ¿Y por qué, por ejemplo, a Juárez? Porque uno pensaría, pues Juárez y Cárdenas son un poquito diferentes. ¿Por qué a cada uno de ellos? Bueno, porque cada quien tiene lo suyo y es circunstancialmente importante en todos sentidos. ¿Le gusta el cine, don Guillermo? Hace mucho que no voy. ¿Vio alguna película en algún momento de su vida que le hubiera dejado algún recuerdo marcado, alguna idea o sensación muy, muy profunda? No, hay varias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo? Casablanca. Casablanca, claro. pues sí. Claro. ¿Y música? Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, claro. Lo que el viento se llevó. Claro. Muchas de esas películas de antes, que ya no están en boga, pero que fueron muy importantes en su tiempo. Claro. Grandes Hay una muy producciones. importante que se llamaba Motín a Bordo, muchos años, muy positiva. Hay muchas. Claro. ¿Música, don Guillermo? ¿Escucha? Sí, me gusta, Sí. me gusta. ¿Algún tipo en especial? Pues me gusta la música que podemos llamar Instrumental, clásica, parte clásica, Tradicional mexicana. pero parte la mexicana. la mexicana. Mira. Oiga, don Guillermo, ¿en alguna época de su vida practicó algún deporte, se hizo aficionado a alguna disciplina? Sí, cómo no, yo cuando pude jugué básquetbol, fútbol, voleibol, tenis. Muchas Mira, disciplinas. pues todos. Que además tengo que decir, Enrique, si me lo permite, don Guillermo, no recordaba que era usted tan alto. ¿Cuánto mide? Medía 1,82. Bueno, es una estatura poquito Sí, más arriba arriba, del de lo promedio, promedio. A la postre he venido quedando menos. Pues yo sigo viendo que mantiene una muy buena estatura. Una muy buena don estatura, Guillermo. don Guillermo. Debo empezar ahorita 1,80, 1,79. Y bueno, le gusta el deporte, pero supongo que también le gusta el fútbol. Sí, cómo no. ¿Y a qué equipo le va? Le iba al Guadalajara. ¿Cómo se debe? ¿Pero cómo que le iba, don Guillermo? Sí, porque ya no le voy, No, a ver, ¿por qué? porque cambió de dueño. Ah, Ya ¿qué daño no ha es- hecho Vergara, hombre? Ya no es un club deportivo, Ya es una empresa. una situación personal. Hasta que Vergara lo compró, usted era Chiva. Yo era Guadalajara. Chiva nunca. Guadalajara. Club Guadalajara. Deportivo Guadalajara. Y si algún día cambiara el equipo de dueño, ¿lo reconsideraría? ¿Pensaría en volver a hacer? Sí, cómo no. Bueno, pues acá tenemos también a otro fan del Guadalajara, pero tú no- sigues no he ahí dejado fiel, de serlo, ahí sí. fiel. Don Guillermo, ¿algún gusto culposo? ¿En qué sentido? ¿Algún gusto que de repente le dé penita por ahí reconocer que sí tiene gusto por algo? Algo de ¿Alguna comer, comida? algo. No sé. No. Nada. ¿Le gusta algún platillo en particular? No tengo nada en preferencia. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Y si tienes alguna especie como de manía o coleccionas algo. No. Nada. ¿Y en tiempos libres qué te gusta hacer? Me gusta leer. Me gusta leer. La familia, don Guillermo, ¿qué ha representado para usted a lo largo de Bueno, todos pues, estos años? La parte fundamental de mi vida, junto con mis hijos y mi esposa, y desde luego lo que fue para mí algo que no puedo dejar de considerar como de gran importancia, mis papás y mis hermanos. Claro. Oiga, don Guillermo, si
Si le hubiera tocado a usted el debate que hoy por hoy tenemos en México respecto a temas que han resultado polémicos, como el consumo de la marihuana o la legalización de la marihuana, del aborto, o incluso la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿cuál hubiera sido su postura en ese momento o hoy? Bueno, pues yo creo que la situación no es para resolverla de golpe y porrazo. Es cuestión de pensarla detenidamente y no la he pensado. En el caso de la marihuana, ¿usted estaría de acuerdo o no? No tengo esa idea. No la he analizado. No la he analizado. Oiga, don Guillermo, el tema nos da pie para preguntarle algo muy concreto. En la década de los 80s, por ahí más o menos, cuentan la historia y los testimonios, que Jalisco, particularmente Guadalajara, recibió una gran cantidad de inversiones provenientes del narcotráfico. ¿Qué tan cierto fue eso? Y si en ese momento las autoridades tenían o no conciencia de que este boom inmobiliario, particularmente la construcción de algunas plazas y de algunos otros centros, podría venir de dinero del narcotráfico. Yo no tengo ninguna constancia de que eso haya acontecido. Sé con toda seguridad que Guadalajara y nuestro estado ha ido creciendo gracias a las inversiones que hicieron muchos jaliscienses, muchas gentes que vinieron de fuera para hacer sus aportaciones y sirvieron para arrancar algo que es para nosotros fundamental a estas alturas. Por ejemplo, Plaza del Sol, Plaza Patria. Yo no puedo de ninguna manera señalar que haya habido para la satisfacción de esos entenderes algo indebido por parte de los inversionistas jaliscienses. ¿Y cómo era el problema del narcotráfico en esos tiempos, don Guillermo? Pues tenía sus cauces abiertos. Era notorio que los grandes traficantes de drogas pues tenían presencia desde el punto de vista económico en las instituciones bancarias. Claro. Vamos al corte, don Guillermo, y volvemos para retomar este punto en específico. Regresamos. De vuelta en Perspectivas, platicando esta noche de viernes. Se nos está acabando el tiempo, Belén. Esta noche de viernes con don Guillermo Cosío Vidaurri. Y nos quedamos antes de irnos al corte en el asunto del narcotráfico. Y lo que tú narrabas, Belén, que bueno, lo tenemos, se ha escrito mucho, ¿no?, sobre el cártel de Guadalajara, lo que sucedió en aquellos años. Y queremos conocer la opinión de don Guillermo en el sentido de hasta qué punto esos años fueron complicados en materia de narco. Y sobre todo algo que se suele decir mucho, no había tanto problema porque los gobiernos del PRI sabían negociar con el narco. Se habla muchísimo de eso. ¿Ocurrió algo así en esos tiempos? De mi parte es totalmente falso. En la vida, nunca. Jamás. Yo no tengo la menor duda de que los gobiernos del PRI aquí en Jalisco han siempre tenido una posición legal, sin apartarse jamás de ella para convertirse en partícipes de algo distinto. Lo digo por todos. Claro. En Jalisco nunca. No. ¿En otros estados cree que fuera posible? Posiblemente sí. ¿A nivel federal, por ejemplo? Posiblemente también. Pero en Jalisco lo que te tocó a ti ver. ¿Y cómo era el problema? ¿Se sentía, se palpaba en la sociedad el problema del narcotráfico? Bueno, se palpaba desde el punto de vista que había actividades bancarias que se sustentaban en movimientos realizados por quienes se dedicaban al narcotráfico. Claro. Conciencia y paciencia de los banqueros. Claro. De algunos banqueros. Que permitían que entrara el dinero procedente de esta venta ilícita de drogas, ¿no? Oiga, don Guillermo, y en su opinión, ¿debió de haberse combatido de manera distinta en aquella época el narcotráfico? Y le quisiera poner otro ejemplo. Digamos, en comparación con lo que hizo el expresidente Felipe Calderón,
¿Cuál política considera usted que ha sido la más adecuada o la más certera? Pues yo no creo que lo que realizó el licenciado Calderón haya sido la solución total del problema. Tuvo una variante que generó, independiente de eso, la situación de conflicto que estamos viviendo todavía hasta la fecha. Claro. 100,000 muertos en un sexenio, ¿no? Don Guillermo, y en ese sentido, ¿han surgido en México nuevos instrumentos que bueno, han tenido mucho vigor en los últimos años? Por ejemplo, las candidaturas independientes. Se habla mucho de si esta es la salida para el país, si puede resolver los problemas. ¿Qué piensa de las candidaturas independientes y, por ejemplo, de diputados como Pedro Kumamoto que ya accedieron a través de esa vía? Yo no creo que sean independientes. Yo estoy seguro que tienen tras de sí una corriente que los impulsa y les da la posición de poder competir con éxito a sabiendas que tienen la intención de no participar como funcionarios de un partido, pero a la postre tienen quien los impulse desde algún punto de vista, porque no creo que sean de otra manera sus éxitos. ¿A Kumamoto cree que hay alguien atrás que lo apoya? Yo pienso que desafortunadamente para lo que se dice, algo hay que lo lleva adelante. ¿Algún grupo, algunas personas? Algún colegio. ¿Algún colegio? ¿Alguna escuela particularmente? Ya sé a qué se refiere, ¿no? No, Una universidad, una... No. Digo, porque del Bronco está muy claro, ¿no? El Bronco sí es grupos de empresariales del norte muy el Bronco fuerte, es ¿no? el empresario. Exacto, es el grupo Monterrey, ¿no? Los hombres de Es posible negocios. que también con nosotros la candidatura del señor Kumamoto tenga origen en algún movimiento desde el punto de vista económico o en algún movimiento de tipo social inspirado por alguna situación. Pero entonces no cree que pueda haber candidatos independientes No. así. ¿Totalmente ciudadanos? No. Oiga, don Guillermo, ¿y esta figura relativamente reciente en nuestro país, en qué lugar coloca a los partidos políticos? ¿Cree usted que tendrá alguna repercusión en la trayectoria, en la supervivencia de los partidos políticos? Bueno, pues es natural que así sea. Los partidos políticos no pueden dejar de existir. Son fundamentales desde el punto de vista de nuestra situación electoral. Acuérdense que son de orden público. Claro, reciben dinero de parte del Estado, ¿no? Lo que nos está diciendo es que tendrá que prevalecer todavía nuestro sistema político electoral, fundamentado en partidos políticos. Para mí sí. No creo que haya variantes que traigan al traste esa situación. Y en ese mismo sentido, pensando en las elecciones de cara a 2018 y lo que va a suceder en la elección nacional de 2018, ¿cómo ve el PRI? Después del periodo de Peña Nieto, el presidente peor evaluado de la democracia en México, ¿cómo ve el PRI de cara a 2018? Yo lo veo en el propósito de fortalecerse, de llamar de nosotros a la juventud en todo su apogeo y de jalar dentro de esa corriente también a gentes que anteriormente dejaron de participar por alguna circunstancia, pero que en un momento dado pueden ser llamados y acudirán en la medida en que haya una forma de hacerlos para que sientan la necesidad de seguir participando. Oiga, don Guillermo, ya lo decíamos que usted se despierta todos los días leyendo los periódicos, lo cual nos indica que está muy pendiente del acontecer político nacional y local. Le quisiera preguntar en concreto, ¿cuál es el escenario que usted vislumbra en el ámbito nacional de cara precisamente a estas elecciones presidenciales del 2018? Pues va a ser necesariamente un escenario muy competido porque a medida que pasan los meses se van fortaleciendo algunos partidos políticos y otros van ido perdiendo también su presencia por alguna circunstancia. Por ejemplo, de los partidos que surgieron en las elecciones pasadas, pues habrá algunos que ya no participen. Sí. Sin embargo, habrá otros que seguirán adelante con
con la misma fuerza y seguramente tratando de competir al partido mayoritario que en este momento es el PRI. Se está hablando mucho, don Guillermo, de corrupción en el país. Se habla una y otra vez en medios, en columnas, en análisis, en opiniones. ¿Hay más corrupción ahorita que en el tiempo que a usted le tocó gobernar Jalisco? ¿Hay más corrupción actualmente? Pues yo no tengo ningún elemento para juzgar que en el Jalisco durante el tiempo que yo fui gobernador hubo corrupción. Pero bueno, corrupción había, ¿no? Ha habido siempre en este país. Pero no teníamos en Jalisco la situación declarada en ese sentido porque no se había presentado. ¿Y ahorita cómo ve la situación en materia de corrupción? Bueno, pues la corriente que se está movilizando desde el punto de vista de los tratantes de tróficas, de drogas, etcétera, pues lleva por esos caminos, si es que hay quien acepte participar en ellos. Oiga, don Guillermo, en los últimos años en nuestro país también, y hablando a propósito del tema de la corrupción, se han impulsado leyes, se han impulsado nuevos programas también en materia de transparencia y rendición de cuentas. ¿Estos ejercicios qué tan comunes eran, digamos, en su época? ¿O de qué manera un gobernante podía rendir cuentas ante un ciudadano? Bueno, esto ha venido evolucionando a través del tiempo. Siempre ha habido la necesidad por parte de los gobiernos, sus autoridades, de rendir cuentas. Y lo han hecho en la medida en que se presenta la oportunidad para hacerlo. De modo que una cosa es que en un momento dado se ponga en duda la realidad que está ocurriendo y en otra que sea efectivamente algo concreto, vital, que necesitamos hacer a un lado. ¿Qué se le viene a la cabeza a don Guillermo cuando abre el periódico y se encuentra con jóvenes políticos que se enriquecen de la noche a la mañana, que hacen negocio de todo, que ni siquiera cuidan las formas? Es decir, cambió la clase política. Es decir, antes, bueno, por lo menos uno piensa que el político de antes tenía una cierta aspiración por el servicio público, y ahorita parece que es el camino más rápido a enriquecerse. Bueno, yo soy una gente que puede censurar con razón a quienes se apartan del camino de la legalidad para cometer acciones en perjuicio de la ciudad, porque una obligación del funcionario público es servir a la colectividad, no servirse de ella. Pero es impresionante eso en todos los partidos políticos. Bueno, habrá algunos, algo que no lo veías antes. Habrá algunos, ¿no? Pero habrá otros que no. No, seguramente habrá otros que no, pero es impresionante el número, ¿no? Que sean Argüelles, todos estos, ¿no? Y de otros partidos que, bueno, también son, digamos, más recientes en el ámbito del gobierno, ¿no? Pero que, pues sí, preguntaban precisamente o llegaron al gobierno con esta bandera de la honestidad y la transparencia. Como el PAN, como el Partido de Acción Nacional, por ejemplo. Bueno, las gentes del PAN, muchas de ellas llegaron en situaciones fuera de lo normal, valiéndose de la condición que prevalecía en cierto momento, pero en lugar de dedicarse a servir como era su obligación, se dedicaron a servirse de la comunidad. Oiga, don Guillermo, y a propósito de las transformaciones que han sufrido los partidos políticos, en el caso de su partido, siempre se dijo que la disciplina partidista era fundamental al interior del Partido Revolucionario Institucional. ¿Todavía se preserva este valor, si lo podemos ver así? Bueno, sigue yendo en gran escala. No podemos dejar de reconocer que algunos de los militantes se han apartado de la corriente buscando situaciones personales que van en contra de lo que se ha señalado desde el punto de vista partidista. Algo que no ocurría antes. Poco, ¿no? Nos queda nada más un minuto y preguntarle, hablábamos del Jalisco de los 90s. Actualmente Jalisco, ¿usted cree que está en un proceso de decadencia en términos de su impacto nacional, de cuántos jaliscienses están en los gabinetes federales? ¿Cree que Jalisco no está en su mejor momento? Bueno, yo debo hacer un balance de la situación actual. Efectivamente, no existe actualmente un funcionario de alto nivel que corresponda a nuestro estado de Jalisco, a diferencia de lo que acontecía en otros años. Por ejemplo, en el tiempo del señor licenciado
Díaz Ordaz, tuvimos la satisfacción de tener simplemente 3 secretarios de Estado. Exacto. Y más de 3 secretarios de Estado, varios funcionarios de muy alto nivel, como subsecretarios o oficiales mayores. Con el tiempo, las cosas han ido cambiando. Ya no tenemos esa representación y claro que lo sentimos como algo importante porque le resta a nuestro Estado tener mayor presencia a nivel nacional. ¿No? Claro. Oiga, un presidente de México, de Jalisco, no nos vendría mal, ¿no? Por ejemplo. Pues hace muchos años que siempre anhelábamos un presidente Se ve difícil. de Jalisco, pero no tuvo esa oportunidad ninguno de ellos. ¿Por qué? Pues porque la situación en ese momento no era accesible. Claro. Por ejemplo, hubo quien pensaba que el licenciado Yáñez podría ser un buen candidato a la presidencia. Hubo quien pensó que don Juan Gil Preciado podría ser un buen candidato a la presidencia. Hubo quien pensó que el general García Barragán podía ser un candidato a la presidencia. Pero así como ellos, había otras personas que tenían la oportunidad de distinguirse como subsecretarios de Estado, como oficiales mayores o como directores de organismos muy importantes desde el punto de vista nacional. Bueno, Don incluso un exgobernador, Alberto Cárdenas, Sí. aspiró a ser presidente también. Precandidato. Quedó en el camino. Precandidato. Don Guillermo, Enrique, nos tenemos ya que despedir. Le agradecemos profundamente que nos haya acompañado esta noche, don Guillermo. Yo les agradezco a ustedes. Muchas gracias por Me responder da todo. mucho gusto haber estado a su lado y haber tenido la oportunidad de platicar. No, hombre, muchas gracias. Al contrario. Vámonos. Enrique, nos vamos a usted. vemos el lunes. Gracias, buenas noches y buen fin de semana.